El trato con las potestades superiores. Dentro de la vida espiritual tenemos que tratar con el amor de Dios, con los ángeles de Dios, con el Espíritu Santo, pero también tenemos que tratar con el enemigo. Y tenemos que aprender de qué manera tratar con el enemigo, porque es parte importante de nuestra vida espiritual y tiene que ver mucho con nuestra salud espiritual. Entonces, el trato con las potestades superiores es algo muy importante por muchas razones. Entre ellas, porque muchos, los falsos profetas, los falsos maestros, que tratan siempre de hacer cosas fuera de lo normal, hablan en contra de las potestades superiores y las ofenden, y no fuera problema que ellos los ofendieran y ellos llevaran la carga y la culpa y la consecuencia de haber hecho eso. El problema está en que muchas personas dentro de la iglesia, en su ignorancia, copian esas actitudes y esa manera de actuar, y eso los afecta de tal manera que trae maldición sobre su vida. ¿Por qué trae maldición sobre la vida de una persona si nosotros tratamos mal a las potestades superiores? Bueno, por la razón siguiente de que nosotros tenemos un límite en lo que Dios nos ha establecido para que nosotros tengamos un trato con las potestades superiores, con los demonios, con los ángeles de la tiniebla. Dios nos ha dado una cierta autoridad, pero esa autoridad no implica que nosotros la ofendamos, porque Dios no las ofende. El mismo Señor Jesucristo se refiere a ella. Vamos a leer la palabra del Señor, dice así. El mismo Señor Jesucristo se refiere a ella, dice así: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene de mí. Juan capítulo 14, versículo 30, el Evangelio de Juan. También dice Pablo, refiriéndose, dice de esta manera en Corintios, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. O sea, Pablo, con toda la autoridad y el poder que tiene, se refiere al demonio y al diablo como el príncipe, el Dios de este siglo. Y el Señor Jesucristo se refiere a ese personaje como el príncipe de este mundo, pero no los ofende. Predicadores que lo llaman payaso, que lo llaman, lo ofenden llamándolo de diferentes formas. Si Dios no lo hace, Dios no nos va a permitir a nosotros, porque la personalidad de Dios no es de los que ofenden a los enemigos, no es Él respeta nuestro libre albedrío, Él no pasa sobre nuestras decisiones, y el Señor también trata a las potestades superiores con respeto. No quiere decir, respeto no significa obediencia. Respeto no significa nada de sumisión. Nosotros, por ejemplo, respetamos a la electricidad, pero no la obedecemos. Sencillamente tenemos cuidado de no tocarla, porque sabemos las consecuencias, lo que duele un corrientazo, que puede muchas veces hasta quitarle la vida a una persona. Entonces es un trato que nosotros tenemos que ver, porque eso nos afecta en nuestra vida espiritual. Judas nos habla sobre lo que no se debe hacer con las potestades superiores, que es lo que hacen los falsos profetas y los falsos maestros. Dice así: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. Se está refiriendo a los falsos profetas y a los falsos maestros. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Nos pone el ejemplo del arcángel Miguel cuando contiende con el diablo, contendió con el diablo por el cuerpo de Moisés. No lo maldijo, no lo envió a lugares secos, no lo envió al infierno, no lo ató con cadenas y no sé qué cosa, como he oído decir a muchos predicadores y evangelistas. Profieren una cantidad de juicios sobre las potestades superiores que Dios no ha proferido, que Dios no le ha concedido a ellos el puesto de jueces para que actúen de esa manera. Ahora, Pedro también nos advierte sobre esto. Pedro dice así: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos, contumaces,
No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10 al 12. O sea, ellos van a perecer por su rebelión, por su desobediencia y por tomar atribuciones que Dios no le mandó. Porque nosotros vamos a ver la autoridad que Dios nos dio sobre las potestades superiores. Nos dio autoridad sobre ellos, pero no nos dio potestad ni autoridad para ofenderla, ni para maldecirla, ni para condenarla. De eso se encarga Dios. Dios es el juez. Y Dios, entonces, los que hacen este tipo de cosas quedan atados. Por eso hay muchos ministerios que se vienen al suelo, se vienen abajo, porque se sienten con poder y autoridad para sanar a los enfermos y para reprender demonios, y se exceden en esa autoridad y empiezan a hacer cosas que no les fue concedido, y por eso entonces sus ministerios caen y pecan contra Dios, ofendiendo a las potestades superiores. Las potestades superiores, aunque están vencidas, aunque el diablo está vencido con todos sus ejércitos, más el diablo conserva su poder. El diablo conserva gran autoridad sobre todos aquellos que le obedecen, sobre gran parte de la humanidad que no se ha sometido a Dios, está sometida voluntariamente al diablo. Entonces el diablo tiene toda esa autoridad todavía. El Señor lo ha permitido, el Señor ha permitido que eso permanezca allí, porque el diablo viene siendo en estos tiempos como un filtro para separar las ovejas de los cabritos. Entonces está allí con esa razón. Y todos los que son rebeldes a Dios, entonces obedecen a los mandamientos del enemigo, son homicidas, persiguen a los cristianos, están en contra de lo que es la verdad. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, que es el diablo, le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea, el dragón, que lo identifican en los primeros capítulos de Apocalipsis como el dragón, el diablo, la serpiente antigua, Satanás, y tiene estaba súper identificado. Dice que le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, también dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. O sea, el que ofende las potestades superiores y se sale de la autoridad que Dios le da, se está echando personalmente un enemigo que no le corresponde, un enemigo que tiene un gran poder, y no solamente un enemigo que tiene un gran poder y autoridad, sino que un enemigo que se presenta delante de la presencia de Dios a acusarnos día y noche. Y eso nos acusa cuando nosotros no lo ofendemos a Él. ¿Cómo será la acusación cuando nosotros nos extralimitamos de la autoridad que Dios nos ha concedido y lo ofendemos y le decimos cosas como yo he oído? Yo he oído a un pastor en Tampa, Estados Unidos, llamar al diablo payaso, y lo ofendió, siempre lo trataba de una manera así, y lo vi perecer de una manera terrible, con una embolia cerebral, el día siguiente de haberlo llamado payaso. Entonces, porque abren puertas y se salen de la protección de Dios, porque son cosas que Dios no nos ha concedido, no nos ha permitido. Dice que entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. O sea, el diablo nos acusa delante de Dios de día y de noche. Va a llegar un momento donde va a ser echado fuera y ya se le va a permitir entrada al reino de los cielos. Pero mientras tanto está ahí, es nuestro adversario. No podemos echárnoslo como un enemigo personal, porque no tenemos nada personal con él. La batalla del diablo es contra Dios. Claro, nosotros estamos en el medio, pero no es nada personal. Pero cuando es algo personal, el diablo nos va a acusar directamente. Fulano de tal me ofendió.
fulano de tal me dijo esto y esto, y Dios no va a tener otra opción, permitir que el enemigo nos toque por la razón siguiente de que no nos ha dado autoridad para hacer ese tipo de cosas, para ofender a quien Él, con todo su poder y autoridad, no ha ofendido. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y darnos cuenta cómo ministerios que nosotros hemos conocido han caído y no sabíamos por qué, pero es por esto, porque se van en contra de la potestad superior y con autoridad y a tomar unos privilegios y una autoridad que Dios no nos ha concedido. Es muy importante porque esto tiene que ver con nuestra salud espiritual. Dios te bendiga y Dios te guarde.